Bueno, empezamos la última sección de crítica, porque la semana que viene lo que vamos a hacer es un resumen del año, resumen informativo del año. Vamos a repasar todo lo que ha pasado este año, porque ya se nos olvida, por ejemplo, lo del Capitolio ha sido este año, ha sido todavía en 2021, o sea, parece que fue hace ya 3 años, pero ha sido en 2021. Así que vamos a hacer un resumen del año con lo más importante del 2021. Pero eso será la semana que viene. Hoy toca la última sección de crítica, porque en enero vienen cambios en el programa, pero eso ya también lo contaremos. Y vamos a empezar con lo que puede ser que sea la noticia de la semana. Todavía está en ebullición y está ahí cocinándose, pero puede que sea la noticia de la semana. ¿Cuál? Bueno, hay un debate parlamentario esta semana en la Asamblea de Madrid sobre las leyes LGTBI. Vox ha pedido derogarlas y el PP, bueno, ahora dice que ellos la van a modificar, que no es derogar la palabra, que no hay que ser tan tajante. Pero bueno, se van a previsiblemente recortar derechos de la comunidad LGTBI, que va a salir también a las calles esta semana en Madrid. Una vergüenza. La verdad, vamos para atrás en vez de para adelante. Eso es una maravilla. Y luego votamos a ir para atrás, porque la ultraderecha cada vez tiene más apoyo. Pero bueno, Ángel Antonio, hola. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, vamos para atrás. Esta es la clave. Bueno, la novedad es un poco sorprendente, ¿no? Valga la redundancia, porque bueno, los comportamientos de derogación con respecto a derechos fundamentales pues se corresponden con la idea o ideología o planteamiento político de partidos como el de Díaz Ayuso, que ya ha eh, hecho el matiz de que no va a derogar, sino que va, digamos, a trastocarlas un poco, y Vox, que evidentemente pues aboga por, como bien has dicho, una modificación radical. Sin duda, pues efectivamente esto es un retroceso y cuestiona una vez más la idea de democracia y de planteamiento político que hay en Madrid, porque por una parte se habla de la ciudad como la panacea de la libertad, pero sin duda comportamientos y propuestas políticas de este corte sin duda empañan esta madrileñofilia, que me lo acabo de inventar, que se quiere expandir por todo el país. Más madrileñofobia, ¿no? Bueno, sí, a lo mejor hay sectores que tienen ese sentimiento, pero el proyecto político de Madrid sin duda es ir captando adeptos hacia esa madrileñofilia, pero yo creo que con estas ideas lo que están consiguiendo es totalmente lo contrario. De todas maneras, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha hecho hincapié en esto, en que efectivamente estas intenciones, perdón, no son, no abogan por ese proyecto, sobre todo ahora mismo que estamos en un momento bastante crítico con respecto a la ley trans, que a día de hoy, por ejemplo, sigue suscitando debates no solamente políticos, sino públicos. Sí, Antonio. efectivamente, no es ninguna novedad en el fondo, y es que, de hecho, en su día ya Rajoy pues ganó unas elecciones teniendo dos pilares en su programa político, que era derogar el aborto y derogar el matrimonio igualitario, ¿no? No es algo nuevo desde la derecha y de aquellos pueblos estos lodos. Veremos al final en qué queda, si realmente se queda como se dice, ¿no? Que quizás solamente una parte o hay una derogación más total. Habrá que ver qué ocurre y ya supongo que habrá también que actuar en consecuencia. Desde luego es una mala noticia, como decía Ángela, y sobre todo pues representa una toma de posición por parte del PP, que tanto que digamos hacen gala de esa defensa de derechos individuales, y de hecho incluso el mismo Casar otro día se debería decir que Vox era un partido que defendía las libertades individuales. Veremos a ver si pasa esta prueba de fuego, que son los derechos LGTB. Bueno, claro, pasar los derechos individuales, defienden los derechos individuales, pero claro, ellos lo que piden es que el colectivo LGTBI deje de ser considerado colectivo, que dejen de colectivizar a las personas. Sí, son matices que son realmente polémicos, porque realmente lo que está aboliendo, o lo que tiene en perspectiva de abolir, es un marco específico para la comunidad LGTBI, que está bastante claro y avalado por la historia y por últimos acontecimientos absolutamente dramáticos, que necesitan un marco de actuación, una protección, una ley integral como la que se propuso aquí en 2014 en Andalucía,
de reconocimiento y de protección, y no puede permitirse, o sea, no es compatible con propuestas como eliminar identidad de género o orientación sexual, porque detrás de todo eso hay identidades individuales de personas y, por supuesto, está un principio que durante ahora, bueno, desde que estalló la pandemia, es muy recurrente, que es el problema de la libertad, que es muy curioso también. La verdad es que yo creo que les molesta porque no lo entienden y porque han hecho esfuerzos tampoco por no entenderlo. Es decir, presumen de su ignorancia. Como no saben cuáles son las luchas del colectivo LGTBI, porque no lo saben, porque nunca se han preocupado por preguntar, em, así consiguen borrarlas de un plumazo. Si no lo conocen, les da igual, les molesta, les estorba incluso. Ellos que despliegan una bandera de metros y metros y metros en las cuales todos teóricamente nos deberíamos sentir representados porque es la bandera de España, es la bandera de un país que debería abarcar a todos los que estamos dentro. Bueno, pues de esa inclusión que ellos promueven en torno a la bandera de España, ellos expulsan a las personas que creen que les estorban, que les sobran. La verdad, a mí me parece bastante curioso que la derecha, la ultraderecha, mejor dicho, siga gobernando o que siga ganando. A mí me sorprende que la gente vote para ver sus derechos recortados. Porque hoy es Bueno, el colectivo LGTBI, pero mañana puede ser las personas rubias que tienen las uñas más largas. Porque es Pero ya así, es. Dime. idiotas no son. O sea, eso de que no entienden o que no quieren entender, por supuesto que entienden todo y no son estúpidos ni viven aislados del mundo. O sea, todo esto no es, digamos, una cuestión de ignorancia o no ignorancia, es una cuestión de tomar posiciones en determinados temas. O sea, no, yo creo que no tiene nada que ver con eso. Si entendieran, yo creo que si Pero porque, entendieran pero porque, realmente, pero si porque entendieran asumes que realmente no lo que, entienden. porque si entendieran realmente lo que vive el colectivo LGTBI, no les dirían que recortado derechos. ¿Por qué no? Se puede estar en contra. O sea, quiero decir, no es una cuestión de entendimiento, no es una cuestión de que se hayan equivocado. Lo hacen a posta. Es una posición premeditada. Ángela. sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Antonio y también en parte contigo, Carlos, porque hay términos, hay una condición, una situación que muchas veces no se entiende y que parece un poco fantasmagórica, pero es que, por ejemplo, si no se reconoce, si no existe un término para reconocer determinadas injusticias, determinadas necesidades que en este caso exige el colectivo trans, si no tienen un rótulo, es como si no existieran. Y en la medida en la que no se incluye dentro de un marco jurídico, político, legislativo, a ese colectivo como tal, si no se les reconoce, es como si no existieran. Y ahí es donde metería yo y aceptaría el argumento de Carlos, que es que si no está recogido jurídicamente, legislativamente, por desgracia no existe, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Y eso puede ser que exista un poco de ignorancia deliberada, o sea, por decisión propia, pero que evidentemente se sabe que va a tener efectos negativos. Por ejemplo, se deroga la ley, pues entonces hay aspectos que no van a ser posibles de cara a ese colectivo. Y eso puede parecer, bueno, de cara a la política, porque, bueno, si nos metemos ya a analizar el concepto de política que se tiene aquí en este país, si es que se tiene alguno, probablemente eso ni se plantee. Pero si lo piensas, puede que sea una ignorancia deliberada, sin borrar, por supuesto, la ideología del PP y, por supuesto, de la extrema derecha en España encarnada en Vox. Pero no puede ser ignorancia en el momento en el que es voluntario, en el momento en el que son conscientes de las consecuencias, las aceptan y es lo que buscan. O sea, esto no es una cuestión de no Sí, sí, sabemos que pueda pasar esto. Si lo saben que va a pasar, pero es que no sé dónde está el elemento de ignorancia. Si saben por qué lo hacen y para qué lo hacen y qué va a pasar. digamos que la ignorancia está en los términos con los que se dirigen a ese colectivo, digamos. Está la ausencia, está en el término, no está en la realidad y en la Pero si conciencia lo hacen, o sea, de la persona. lo que buscan es eso, como tú dices, que no exista, al dejar de existir la ley, que dejen de existir en la esfera pública. Así de simple. Bueno,
Pues sí. Lo que tú dices tiene todo el sentido del mundo, pero vamos, todo eso sin exculpar, ¿eh? Sin exculpar las decisiones que se toman, que la decisión es totalmente aberrante porque pone en juicio y en juego derechos y libertades de cierto colectivo de nuestro país, eso por supuesto. Es que lo Pero que... que Bueno, sí, perdón, termina. si le metes cuña, se pueden extraer cosas más heterogéneas, por así decirlo. Pero bueno, ya hablaremos de este tema con más claridad para que se me entienda, que a lo mejor me estoy explicando fatal. Es Bueno, que lo explícalo, que explícalo. realmente sí es culpa es asumir que el que lo hace por desconocimiento, por ignorancia, etcétera. O sea, la única opción de exculpar, digamos, de quitarle cierto peso de acción es decir, no, es que lo han hecho sin saber, lo han hecho pensando en otra cosa o porque no conocían esa realidad. No, lo hacen a sabiendas de todo, de las consecuencias, de las causas y de lo que puede ocurrir. Sí, ¿Algo bueno, para decir, Ángela? eso es, digamos, lo más crítico de esta cuestión, ¿no? Que es una desafección activa con respecto a las necesidades de la comunidad. Eso quizás sea lo más radical, que es a conciencia. Pues estaremos pendientes porque aquí además hay una guerra por el lenguaje. Porque, claro, Vox dice vamos a derogar. Y el PP ahora, avergonzado ante las quejas de la oposición, dice no vamos a derogar, vamos a modificar. Así que habrá una guerra por el uso del diccionario, por los sinónimos y por los antónimos. Como por cierto, guerra por el lenguaje hay en una localidad de Cataluña, en Canet de Mar, donde las iras constitucionalistas, llamarlo constitucionalista un poco cachondo, pero las iras unionistas y las iras independentistas están volcando sus frustraciones durante esta semana. ¿Por qué? Por un caso de una familia, de un niño que ha pedido que al menos el 25% de la educación que recibe el menor sea en castellano, cumpliendo, por cierto, con una sentencia de la justicia catalana. Bueno, pues posturas divididas y acoso. Acoso al menor por parte del colectivo independentista y luego las reacciones y el aprovechamiento político también, como no, del colectivo unionista, especialmente de la derecha y de la ultraderecha. Ángela, Antonio. Bueno, pues yo creo que estamos ante una circunstancia bastante dramática, otra más, con respecto, ya independientemente de la importancia que tenga el lenguaje para referirnos a lo que nos pasa, sobre todo lo que nos pasa y a lo que pasa y demás, que eso es más que evidente. Yo creo que este acoso y derribo a personas individuales por ejercer su libertad con respecto a su lenguaje, que en este caso puede ser el castellano, el catalán o el burgalés, porque cada uno podemos referirnos a la realidad como nos dé la gana, me parece a mí que es una lucha que atraviesa a varios colectivos, que atraviesa evidentemente a este alumno afectado, que atraviesa a su familia, que atraviesa al propio colegio y por supuesto en el que tiene que tomar partido el actual gobierno de Cataluña, porque esto no se puede tolerar. No se puede tolerar porque es una lucha política que efectivamente está atravesada por el lenguaje, se lleve al plano educativo en el que ya llevan inmersos bastante tiempo, porque la eterna lucha entre el castellano y el catalán y a ver a cuál le damos más es una lucha perpetua, pero una cosa es las manifestaciones de acoso que ha sufrido el chaval Un menor de por, edad. por redes sociales. Bueno, por redes sociales se pedía hasta su agresión física. O sea, yo creo que aquí hay que meterse un poco ya en cortar, digamos, ciertas polémicas que existen con respecto a la lucha independentista. O por lo menos poner algún dique o cortar esta sangría. Y desde luego el que tiene que tomar partido es el señor... Ay, ¿cómo se llama? Por Dios, se me ha ido el nombre, el de Esquerra. Pero Aragonés. Pere Aragonés. Es el primero que tiene que tomar partido. Y por supuesto, coartar, digamos, el límite de acción que tienen los partidos independentistas, porque si no, esto se va a convertir en una guerra cruenta y van a ser de Cataluña no un posible país, sino el infierno manifiesto de los infiernos. Antonio. Sí, efectivamente, pues bueno, es un caso particular
que en principio, digamos, sería más o menos eso, exactamente, un caso irrelevante, pero que se ha convertido como en el centro de una pelea entre movimientos, entre partidos, entre ideologías, y se han convertido pues en víctimas de esa tensión permanente que hay en Cataluña, ¿no? Y por un lado, como decía Ángela, pues hay poco menos que jalear para agredir a un niño, y lo contrario, pues comparaciones como si viviéramos en la Alemania nazi. La verdad es que es una situación completamente ridícula y absurda, y que desde luego, pues, o sea, no puede tener, o sea, hay que tener, como decía Ángela, hay que tomar actuación, hay que hacer algo, y desde luego no se puede quedar esto como una pelea permanente en redes sociales y allí en el pueblo. ¿Y qué actuación? Bueno, por lo pronto, pues acabar con toda esta guerra que se ha creado otra vez hacia la familia, hacia el niño, en torno a esta situación de un lado y de otro. O sea, por lo pronto acaba con esta guerra absurda. A ver, yo comprendo que la batalla por el lenguaje, como bien has dicho antes, Carlos, para introducir este tema, es una batalla hegemónica, que todo el mundo, o digamos las fuerzas políticas, es una batalla porque uno usa el eufemismo de lo que dice el contrario, pero diciendo lo mismo. O sea, yo lo comprendo, pero yo creo que estos casos ya rompen, digamos, esa extrema necesidad y esa batalla por el lenguaje. Porque una cosa es abrir la veda y proponer o intentar que haya diversidad en el lenguaje dentro de Cataluña, que se pueda hablar, comunicar los contenidos de las asignaturas en castellano y en catalán, algo que yo entiendo que tiene que estar en pro de la Ujú. decisión del alumno y del profesor, ¿Del alumno y y, del profesor? y en base a eso legislar. Sí. O Pero, sea, si, ¿pero qué si en tienen que este, decidir? ¿Si se da en castellano o en catalán? A ver, si yo soy alumna, este es mi planteamiento lógico, ¿eh? El mío. Si yo soy Ujú. alumna y en mí yo me encuentro un profesor que da las clases en catalán, que mi acceso a ese contenido sea en castellano por decisión propia. O sea, que sea un diálogo de decisión. Que no sea no, un 25% en castellano y un 75% en catalán. Yo creo que eso no se puede legislar así. Pero se Pero es tiene que, que enseñar, pero se tiene que enseñar en las dos lenguas del territorio, en catalán y en castellano. Bueno, pero ¿dónde está la decisión ahí? Tampoco decides dar conocimiento del medio, dar francés en el. Bueno, francés sí porque era optativa, pero no decides dar más conocimiento del medio, dar más lengua, por ejemplo, en el colegio. O sea, eso lo decide el gobierno. No sé, yo creo que el tema del lenguaje es mucho más complicado que eso. pero además, no, yo creo que no es el problema, porque quiero decir, la inmersión lingüística en Cataluña lleva funcionando décadas, y nunca ha habido ningún problema en ningún sentido, y la población, y no sé, los chavales que han salido siempre, pues hablan perfectamente español y catalán. Pero yo creo que ese no es el problema. El problema es, eso es un poco la excusa para trasladar ahí un conflicto, pero la inmersión lingüística nunca ha sido un problema en Cataluña. Además, es que parece como que si fueran a estudiar catalán van a salir todos los niños independentistas. Eso no tiene Mm, nada que ver. Eso por supuesto que no. Que ya a Eso- veces ya se plantea que, oye, si hablan catalán van a ser todos independentistas de la CUP. pero por mucha inmersión lingüística que haya, que efectivamente no es una guerra sangrienta, constante y sonante, hay destellos como este que todavía salen, digamos, de esa línea de normalidad, que oye, que por mí perfecto, que por mí tendrían que ser ambas compatibles, pero hay casos en los que no. ¿Por qué? Porque eso se usa como un arma arrojadiza para hacer gala del independentismo y para crear crispación dentro de la sociedad. Por lo tanto, la inmersión lingüística es una realidad, pero su práctica y su utilidad es otra, que está claro puesta en manifiesto aquí. Pero de nuevo, durante décadas ha funcionado. O sea, esto no es una cuestión de la inmersión lingüística, una cuestión de peleas entre nacionalistas catalanes y españoles, no como lleva ocurriendo hace unos años. O sea, en ningún momento hay ningún problema con enseñar catalán en las escuelas de Cataluña. Ha Es habido un lo problema en el momento lógico. en el que se ha utilizado como un arma en ambas direcciones. Ahí es cuando han empezado tensiones. Antes de eso nunca había ningún problema en Cataluña. Yo te iba a decir una cosa, en el resto de España se deberían enseñar las lenguas cooficiales. O sea, esto no es un problema de idioma, es un problema de nacionalismo y de política. Hablando de, hablando de lo de los idiomas, en el resto de España se deberían enseñar las lenguas cooficiales.
Hombre, yo creo que eso sería lo más productivo. ¿Por qué? Porque España, por más que choque, es un estado plurinacional, con su diversidad de culturas más allá del sol. Por lo tanto, yo creo que a lo mejor una educación cultural en ese sentido acabaría, Pero, digamos, en las nuevas generaciones con las brechas estas que existen entre Madrid y Barcelona, el laísmo, en fin, todo este tipo de problemáticas que se presentan. pero, bueno, esas problemáticas no lo son tales, es decir, es lo que enriquece al país. Pero aparte de eso, o sea, es un poco contradictorio eso con lo que has dicho antes de que, bueno, debería ser optativo si quieres dar en castellano o en catalán. Si tú dejas la enseñanza de una lengua que es oficial en Cataluña a si yo quiero, no si el niño quiere, porque el niño no tiene ahí poder de decisión, porque esos son los padres. Si los padres quieren y si los padres no le hace gracia, tú ahí estás un poco atentando contra el catalán. Pin Yo, parental. ¿Qué, Antonio? No me he Pin enterado. parental. bueno, Ángela. yo en mi caso no me considero de Vox, por No, ejemplo. pero que nadie te lo está diciendo, que nadie te lo está Pero bueno, diciendo. cada uno que piense lo que quiera. Mm, yo, yo estoy de acuerdo con el planteamiento de vosotros, pero Sí. también puede haber casos en los que haya personas que no se identifiquen ni con una ni con otra. Personas a los que les da igual el Pero castellano. son lenguas, Claro, el no son contenido, religiones. el contenido educativo no lo deciden los padres, lo decide vamos, la Afortunadamente, comunidad en este caso y el afo- propio centro. afortunadamente. Por eso mismo. No hay que creer en el catalán o no creer en el catalán, o sea, no son religiones. Bueno, No he entendido. a lo mejor me he explicado fatal, pero bueno, de Vox no soy, que quede bien claro, ¿eh? Pero que Y el nadie está pin, diciendo que seas de no, y Vox. el pin parental, la etiqueta esa para otros. No, pero quiero decir, Bueno. en el fondo es el mismo concepto, porque es decir, yo pedir, no, salirte de lo que es la guía de estudiantes básica y decir, no, yo quiero dar esto de esta manera. Yo no quiero dar, en vez de decir, yo no quiero dar cosas que tengan que ver con sexualidad, es decir, yo no quiero dar contenido en catalán o yo quiero dar esta asignatura en español. O sea, esta concepción de que el padre puede elegir como si fuera un menú la educación que da a sus hijos. Si realmente eso es lo que quiere, para empezar, para eso existen los colegios privados. Y aún así, los contenidos lo decide el centro y la comunidad autónoma, no los padres. Por supuesto, yo estoy en contra de eso. Lo he dicho Pero bueno, en pero tú has infinidad de dicho, ocasiones. pero Ángela has dicho que, hombre, si alguien cree que no se debe dar catalán, que no lo dé. Hombre, Pero es lo mismo. el alumno, si se le pregunta al alumno, a lo mejor quiere darlo en portugués, no Pero es que quiere la Sí, darlo opción sí. del alumno en es español o en irrelevante. catalán. Y yo de niño tampoco quería dar matemáticas, me las tuve que tragar hasta Claro. el cuarto de la ESO. O sea, si elegimos lo que quiere hacer el niño, los colegios estarían cerrados. Vale, no tengo nada más que añadir. No, pero no te enfades, Ángela. No, yo no me enfado, no tengo nada más que añadir a este asunto. Antonio, se ha ofendido Ángela, ¿eh? No, sí, no pasa nada. Bueno, que yo voy a decir, yo para cerrar el tema voy a decir una frase que decía Ferran Monegal, ese crítico maravilloso de televisión, que es, si no defendemos el catalán en Cataluña, no lo van a defender en Burgos. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Bueno, vamos a cambiar de tema porque decíamos que íbamos a tener unas navidades tranquilas. Vamos a ver si las tenemos. Vamos con la variante Omicron de coronavirus, que de momento no está confirmado que sea grave. De hecho, hasta hace unos días no había ningún hospitalizado en España por esta variante, lo cual ya es importante señalar, de momento. Pero, sin embargo, como siempre, puede más el miedo, puede más la incertidumbre y puede más el terror que los datos reales. La realidad es que las navidades van a ser de todo menos tranquilas. Enseguida hablaremos del certificado COVID, que es un debate aparte, pero lo cierto es que las celebraciones, por ejemplo, de empresa, las cenas de empresa, las cenas de Navidad, se están empezando a caer, están empezando a desplomarse, están empezando a cancelarse, lo cual además en la hostelería provoca más de un problema. Nuevamente estamos ante ese debate de si paramos y qué paramos,
porque la economía no se puede permitir más sustos, pero la clave es esa. Variante Omicron, ¿navidades inseguras o puede más el terror informativo? Ángel Antonio. Bueno, es evidente que estamos en un panorama donde la vacunación ha sido imprescindible, ha sido fundamental para cortar, digamos, la sangría de contagios y de fallecimientos, y en este sentido, pues, esta variante que se ha presentado de nuevo como una evolución de este virus, en términos generales se supone que está bastante controlada, incluso a menos desde, no sé si desde mi conocimiento, desde mi desconocimiento, los efectos pueden ser bastante menores en el caso de los que no estén vacunados, con independencia de que estar vacunado pues sigue proyectando sigue teniendo la posibilidad de propagar el virus. Evidentemente las navidades iban a ser el filón de nuevo y el punto de crítico o no del COVID, del coronavirus. Económicamente otra vez se enfrentan las perspectivas, ¿no? Está la economía, está, digamos, este descenso, este probable cese de celebraciones de comidas de Navidad a gran escala, y por otra parte está la perspectiva, digamos, más o menos segura de que es una variante que podemos controlar y que incluso con una tercera dosis pues ya se podría aplacar. Yo creo que veremos a ver qué es lo que ocurre de cara a estos días cuando ya, digamos, se estabilice, se confirme hasta qué punto las personas están dispuestas a celebrar la Navidad con normalidad o con la autoprotección que hay que llevar a cabo con Omicron y sin Omicron. Sí, yo desde luego estoy más en la posición que comentabas, Carlos, de terrorismo informativo, y es que apenas ha faltado a los medios de comunicación tiempo, una vez que se nombró ya a la variante Omicron, para empezar a jugar con la idea de que si las vacunas no iban a ser efectivas, de que si íbamos ahí todos en caída libre, etcétera, etcétera. Yo creo que el dato más importante de lo que tú decías, que hasta ahora no ha habido hospitalizados por Omicron y todavía sigue siendo bajísima la presión hospitalaria. De hecho, pues ahora mismo a nivel español la presión hospitalaria está en apenas un 10%, lo cual pues es Bueno, mínimo en comparación. esa era en ¿Cómo? UCI, ¿no? Esa era en UCI. Bueno, perdón, sí, en UCI. El porcentaje de camas en UCI ocupadas está apenas en el 10%, pues lo cual la verdad es que es, es muy poco, muy bajo comparado, por ejemplo, con la situación que estábamos el año pasado. Eh, de hecho, por ejemplo, tomando los de Andalucía, mientras que el año pasado por esta fecha, pues había 1.500 personas en hospitales, más de 300 en UCI. Ahora mismo tenemos una situación bastante mejor, con apenas 400 hospitalizados y 88 en UCI. Y yo creo que este es el dato, más allá de los contagios, que en estos momentos son irrelevantes a la hora de tomar el pulso. Bueno, irrelevantes no, pero entendemos que no es el dato más importante. El dato más importante es el de hospitalizados. Y lo que dice es que hospitalizados que seguimos estando por debajo de lo que estamos, por ejemplo, en este último verano. Restricciones a la hostelería, prohibición casi de las cenas de Navidad. ¿Vosotros cómo lo veis esto? O sea, ¿se deben cerrar las cenas de Navidad o seguimos para adelante que no pasa tanto? Hombre, yo creo que evidentemente, y eso es algo que queda patentemente claro, que es que la vida normal ahora tiene su posibilidad con las mismas medidas de autoprotección que hemos llevado hasta ahora. Mascarilla, higiene de manos, lugares ventilados y probablemente un poco de conciencia cívica, en el sentido de la hostelería, que durante la pandemia siempre se ha sentido, digamos, el sector más castigado por las restricciones, no era por un odio, rechazo, una actitud intencionada del perjuicio, sino que efectivamente tienen la potestad para regular de alguna manera este tipo de conflictos, regular, digamos, los aforos, la ventilación, la mascarilla sí, dentro del local, en fin, hay ciertas responsabilidades con las que tienen que cumplir necesariamente. No es que lleven todo el peso de la pandemia, por supuesto que no, pero en un momento como Navidad yo creo que es un papel importante a la que evidentemente
no hay por qué recortarle de ninguna manera así magnánima y radical su campo de acción y de venta. Eso por supuesto que no. Pero recordarle su papel importante, sí. Ahí relaciona esto una reflexión, un artículo, un comentario del diario digital, es decir, es punto decir diario, muy interesante. Sobre también el papel de los medios de comunicación. Yo creo que es muy relevante. Invitamos a todas las personas que tengan Instagram, no como Antonio, que es una persona que vive anclada en el año 2000, que lo consulten. Así que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Antonio. Pues sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ángel, ¿no? Realmente aquí la cuestión no es ahora ahogar otra vez. Vamos, aquí sale la hostelería, pero realmente aquí podemos hablar, porque no solamente la hostelería lo que se afecta cada vez que hay restricciones, es algo mucho más amplio, pero sí. O sea, no creo que la actitud no puede ser otra vez de ahogar determinados sectores, sino que tiene que ser. Bueno, yo creo que interesante lo que dice Ángel, ¿no? Eso de recordarle, ¿no? Como de recordar estas medidas, que hay que mantener la distancia, que si las mascarillas, que si tal, y no Vamos a cerrarlo ser, todo. Es que no hay pero razón para cerrarlo todo ahora mismo. Con los datos vamos que a hay a ser, día de hoy, no existe un peligro tan inminente como para matar la Navidad. vamos a ser realistas. Las mascarillas en unas comidas de Navidad son casi imposibles. Y la distancia social, casi que también. Vamos a ser realistas. Pero en algún momento, o sea, pero a alguien se puede plantear realista el que se pueda limitar las cenas de Navidad en las casas de la gente. O sea, el año pasado, con una situación muchísimo peor que la actual, alguien realmente, o sea, afectó tanto las cenas navideñas. Quiero decir, si la gente igualmente la mascarilla no las llevaba en interiores, ni, hombre, sí hubo No, pero que digo una que no, restricción de aforo, pero que no defendamos medidas de protección que tampoco se van a tomar. O sea, por eso me refiero. Si el año pasado no se tomaron una situación mucho peor, mucho menos ahora, con todo el mundo vacunado. oye, mira, hablando de todo el mundo vacunado, Antonio, me das pie para preguntarte una cosa. ¿Te has descargado ya el certificado COVID? No, Ya estás negacionista, pero te lo vas a descargar. si puedo evitarlo, no lo haré. Pues, a ver, vamos, espérate, porque ahora estás quedando muy mal. Ahora la gente se está diciendo, este es negacionista, tú estás vacunado, las de las dos dosis. Bueno, pero es que eso no tiene nada que ver. Vale, vale, pero es que ahora la gente va a Precisa- pensar que es antivacuna, o sea. eh, Precisamente, como yo estoy vacunado, tú estás vacunado, Ángela está vacunada, no, y, Ángela, no. y básicamente toda la población española está vacunada, un certificado COVID es completamente absurdo, innecesario, y lo único que va a hacer es perder el tiempo a la gente. Claro, es que es verdad que Antonio y yo hemos hablado mucho de esto. Porque el certificado COVID parece que ya se está implantando en todas las comunidades, incluida Andalucía, donde se va a pedir ya casi para todo, casi para entrar a cualquier lugar. Así que desde ya, yo creo que ya desde esta semana estamos pendientes del aval judicial en Andalucía, pero parece que habrá certificado COVID para entrar a casi todo. Así que Antonio, vete descargándotelo porque me da a mí que no te libra. Bueno, es tan fácil como no entrar en un bar. Ahí, destruyendo la economía de España. Ángela. No, sin duda ahí está pues un momento crítico para algunos, ¿no? El hecho de la exigencia, ¿no? del certificado COVID a la hora de entrar a un establecimiento, sea un museo, sea un bar o sea cualquier lugar. Yo no lo veo excesivamente problemático. Evidentemente, No, la vacunación ha quedado ya bastante claro que es el único recurso para frenar el virus, y es una cosa que debería de estar normalizado y estandarizado, incluso para aquellos que encuentren en la vacunación algo innecesario, darles muchos más argumentos para que, digamos, cambien su perspectiva y tengan en su cabeza un ideal cívico de convivencia. Por ejemplo, en Valencia vimos perfectamente cómo entraron la Policía Nacional en una discoteca pidiendo el certificado COVID, y aquellos que no lo tuvieran, pues creo que era una multa de 600 euros, casi nada. si no me equivoco. Por lo tanto, yo creo que hay que tratar este tema de la manera más cívica posible, sin violencia por parte de la policía y sin Hombre, violencia no, tampoco hay por que parte de pegarle a los nadie. establecimientos. Bueno, pero La salió violencia no es solamente física. el dueño de la discoteca salió quejándose del agravio que había supuesto que entrara la Policía Nacional en su establecimiento y
que requisaran, fuera buscando, pidiendo la documentación a los chavales que allí se encontraran. Por lo tanto, y además alegó que había habido supuestamente un descenso de personas dentro. Al día siguiente habían ido menos personas a la discoteca porque sentían inseguridad. No vaya a ser que venga un policía nacional y te pida el certificado COVID, que realmente es una tontería, ¿no? Porque realmente no se está buscando un arma blanca, no se está buscando una escopeta, pero se está buscando algo que redunda en el resto por la seguridad del resto. Por lo tanto, está bien que se pida, pero por otra parte, la exigencia es lo problemático. No sé si me estoy explicando fatal hoy, porque estoy quedando de todo y de todo lo que no soy. Pero bueno, espero que me haya quedado bastante claro y no tendré que escribir un comunicado oficial. Pero yo lo que no lo veo es productivo, o sea, No, o sea, porque estar pidiendo el certificado de la puerta de cada establecimiento, o sea, primero que yo creo que una cosa que luego no va a pasar, yo me lo apuesto, Hombre, eso por supuesto que no. es Nadie una se va. cuestión pero lo veo poco, performática, o sea, no tiene más. Eso es simplemente como lo que esa historia contada, ¿no? De la discoteca esta Valencia, que es un abuso absurdo, pero la situación es esa, es como dar esta imagen del certificado COVID para que la gente se vacune, porque realmente el certificado COVID la única utilidad que tiene es, digamos, presionar psicológicamente a que los que no son vacunados se vacunen. Y por eso pues, ocurren estas acciones tan locas de ver cómo se para una discoteca para pedir certificado o cómo se dedican básicamente a identificar a la gente con el certificado COVID. No, no es una cosa que se va a aplicar y es que es absurdo. Si es que más del 80% está vacunado y si quitamos los menores que hasta ahora por ahora no están metidos en el plan de vacunación, es que estamos por encima del 90%. Es que es absurdo, es que no vas a encontrar a nadie que no tenga el certificado COVID si lo obligas a pedirlo. La única razón de existencia que tiene esto es presionar para que a ver si de esos 90 pues pasamos al 95 y ya está. Yo eso ahora lo veo complicado, además, porque nos estamos planteando que ahora ya no estamos con las dos dosis, ahora nos vamos a por la tercera dosis, que ya hay mucha gente que la tiene puesta y que toda la población va a tener que pasar por ahí más pronto o tarde. O sea, yo ya lo de las dos dosis ya lo veo un poquito ya desfasado. Lo que pasa, la pregunta es dónde queda la inmunidad de grupo, porque el 90% está, o el 80% está muy por encima del 70-75 que se dijo. Hombre, pero que además que se está notando en la cifra el porcentaje de vacunados, o sea que lo comentábamos antes con los datos de hospitalizados y todo respecto al año anterior, o sea, que se está notando la gente que está vacunada. Así que tampoco hay que seguir. Hombre, cuanta más gente esté vacunada, por supuesto, pero No, pero ¿realmente es necesario vacunar a ese 10%? yo soy de los que cree que cuanta más gente esté vacunada, mejor. Porque es más útil redistribuir esas vacunas que se quieren poner a otros países, por ejemplo. Bueno, que sí, que sí, que Hombre, eso eso es también, extremadamente pero necesario. que no es incompatible, que hay muchas vacunas al año que se tiran y se podrían redistribuir y, o sea, se pueden hacer las dos cosas, se pueden vacunar a la gente que queda y dársela a otros países y no es Hombre, incompatible. es incompatible en el sentido de que, como tú bien dices, las vacunas se fabrican y caducan. Si tú no estás vacunando ahora, no, o sea, no es lo mismo Bueno, vacunar no. ahora que vacunar dentro de un año, aunque se vaya a vacunar al final todo el mundo. Pero no es lo mismo vacunarse ahora que vacunarse dentro de un año. Y aquí el problema que estamos viendo con el COVID no es que solamente el 90% de los mayores de 12 años se hayan vacunado en España. El problema es que hay muchos países donde no hay vacunas y donde no hay acceso a vacunas. Y eso es lo que está provocando mutaciones, lo que está provocando nuevas versiones del COVID. No es una cuestión de que haya un grupo pequeño de personas que no se haya vacunado. El problema es lo que viene desde fuera. Pero que sí, que vamos a ver, que yo también estoy a favor, que aquí lo hemos comentado ya muchas veces, que hay que darle las vacunas a los países donde no hay, por cierto, no hay, por la avaricia de los países ricos, cuidado. Em, pero que sí que no es incompatible. O sea, yo sigo pensando que no es incompatible. O sea, se puede vacunar a todo el mundo. Con las No, que porque hay ahora la mismo, producción es la producción. O sea, con, tú no con las que, puedes. con las que hay ahora mismo sin caducar, yo creo que se puede hacer las dos cosas. Claro, pero implica dejar de quitar estas vacunas que están para vacunar a la gente aquí y mandarlas a otro sitio. Bueno, eh, Esas son decisiones políticas ya radicalmente son decisiones. importantes. Yo Sí. estoy, yo estoy de acuerdo con ese falso reparto equitativo que al final nunca se ha hecho,
Yo creo que hay que aspirar un poco a expandir la vacunación hacia afuera, hacia países que no hemos querido, no ha querido Occidente que recibieran la vacunación y la protección, y luego ya un poco ir cercando el núcleo hacia este 10%, que en este caso nuestro país, pues son todavía reacios a la vacunación. Yo creo que hay que estirar el chicle desde fuera hacia adentro. Pero sin duda la vacunación es la garantía y eso le tiene que quedar claro a todo el mundo. Bueno, oye, por cierto, Ángela, hablando de salud, ¿has visto las medidas que quiere el gobierno contra el tabaquismo? Sí, estoy más o menos informada de ello, creo. ¿Qué opinas? Bueno, vamos, yo soy fumadora, o sea, eso que quede bastante claro y que mi opinión, yo sí estoy a favor de que evidentemente, yo entiendo que el tabaquismo es una enfermedad, un vicio llamado así vulgarmente, extremadamente perjudicial, no solamente para el que lo lleva a cabo, en este caso el fumador, sino también el fumador pasivo, sobre el cual también se ha pensado. Nosotros ya vimos que con la ley antitabaco pues ya se redujo un poco bueno, se redujo bastante, ¿no? Los espacios donde los fumadores podían encenderse un cigarro y estar tan campantes. ¿Que va a crear crispación? Por supuesto que sí, porque la subida de los Todo. impuestos al tabaco es algo que va a ser la medida más, creo yo, más contundente, porque evidentemente la economía es un asunto que digamos es el más sensible, cuando realmente son otros los que deberían de ser más sensibles que este, pero está bien claro que el marketing y la economía pues va a ser la polea Chan, chan. de presión contra el tabaco. Y de hecho creo que en países como en Francia creo que han sido bastante efectivas y que el índice de fumadores está bajando radicalmente. Y es ese dato, el retroceso de la bajada de fumadores aquí en España, el que ha dado pie a estas medidas que para muchos pues, pueden ser polémicas porque atentan contra el principio de libertad de ciudadanos. A mí me parecen que son relativamente acertadas, relativamente. Eh, la verdad, para que no lo sepa, lo que básicamente plantea la ley antitabaco es que se prohíba fumar en casi cualquier lugar. Por ejemplo, las terrazas de los bares o los coches, dentro de los coches, aparte de más impuestos para el tabaco electrónico. Pero yo te voy a hacer una pregunta, Ángela. A lo mejor me quieren matar después de esto, Dime. pero si tú estás a favor de las medidas que se van a tomar, que entrarían en vigor en 2023, si tú estás a favor de esas medidas, Ujú. que incluyen, por ejemplo, dejar de fumar en terrazas, ¿por qué no dejas de hacerlo ya? Bueno, de momento porque es una decisión que me incumbe a mí personalmente No, directamente ya, que sí, que y sí, a que sí, otros que yo indirectamente. no te estoy obligando. Pero yo es que eso lo veo bastante complicado de realizarse, ¿eh? Yo eso lo veo muy complicado, porque durante la pandemia ya costaba que la gente estuviera con la mascarilla subida y no bajada. Ahora, tener que controlar quién fuma y quién no fuma en la terraza, que también es problemático, porque yo cuando trabajaba viví una situación problemática, porque le tuve que decir a una mujer que se alejara, porque no podía estar fumando en lo que se consideraba terraza, que era estar sentado en una mesa rodeado de personas. Yo lo veo extremadamente complicado y no sé, digamos, cuál será la proyección real de esta propuesta. Pero sin duda, crispación dentro de la hostelería seguro que va a provocar. Y sobre los propios fumadores probablemente también. No sé yo si esto se podrá realizar o no. Sobre Bueno, todo también era complicado de que la gente dejara de fumar dentro de los bares y mira, sí, efectivamente es un hábito que si se ejercita igual que se ejercita el fumar y se perpetúa, también se puede dejar de ejercitar el fumar en exterior, pero, pero no sé, veremos. Por mí que se realice, si verá, si digamos que eso son fuerzas para mejorar la salud de los ciudadanos, eso es ideal, eso es perfecto, claro. Antonio. Sí, desde luego yo creo que es un paso lógico en la tendencia que hemos visto en los últimos años y como tú mencionabas como esa primero leyes para que no se fueran interiores, que no se fuera en determinados sitios, luego ahora se parece que se va a extender ya con esta ley también a las terrazas exteriores, y igual que también en su momento la publicidad de las cajetillas de tabaco, ahora parece que otra de estas propuestas es que haya una, digamos, que sea un envase genérico
en el que no haya publicidad de la marca, etcétera. Y bueno, yo creo que eso pues, es muy interesante y que desde luego, como decía, pues va en la tendencia natural que lleva ocurriendo en los últimos años, ¿no? De todos modos, aquí hay un debate interesante y es que mientras ocurre esto, cada vez más impuestos al tabaco, más restricciones y digamos, medidas que lo que buscan es reducir el consumo, estamos viendo movimientos legislativos para legalizar en algunos aspectos el uso de la marihuana, aunque sea simplemente en aspectos concretos. ¿Verdad? Pero me parece que un dato interesante es que mientras el tabaco se restringe, la marihuana se abre. Pues sí, fíjate, no había pensado en esos movimientos que se están dando casi al unísono, pero sí que es bastante llamativo y ahí va a haber otro foco de polémica, porque evidentemente son los dos bastante parecidos, aunque evidentemente la marihuana tiene fines terapéuticos, en fin, todo el mundo sabemos o tenemos una mínima noción de los efectos positivos que tiene la marihuana que no tiene el tabaco, eso está claro, pero eso es un debate. Ya veremos Bueno, a ver ahí qué es lo que pasa, ¿eh? bueno, pero es que, por ejemplo, en la propuesta de Más País no solamente habla de uso terapéutico, sino también de uso recreativo. O sea, claro, que el debate es que es mucho más amplio realmente. Pues ahí probablemente esté la madre del cordero y ahí pueden, por ejemplo, en este caso Más País puede tener ahí su nicho político de relevancia con esa propuesta de la que yo no me acordaba, es verdad. Bueno, Antonio, yo tengo para finalizar el tema, tengo una pregunta para ti, para distensar un poco el programa. A ver, Es si en la rave nuclear de la que hablamos el otro día, Ángela, tienes que escuchar esa sección del pozo porque es maravillosa. Tienes que La ponértela. escucharé. Si en la rave nuclear del otro día, primero, si se va a pedir el certificado COVID y segundo, si se va a prohibir fumar. bueno, pues habrá que ver cómo está la situación en Ucrania, ¿no? Pero desde luego, sobre todo la que era en Crimea, pues desde luego va a estar bien calentita próximos años, próximas temporadas. Sin duda, además, porque estábamos muy pendientes de que Rusia decida invadir o no Ucrania, que es una de las posibilidades que Estados Unidos maneja. Eso hablaremos en otro programa, porque como siempre vamos mal de tiempo. Así que nada, una cortita. Ángela, Merkel es historia. Fuera. Merkel a su casa. Merkel es historia ya. Es pasado. Pues sí, ya es el pasado reciente de Alemania, con un legado de 16 años al frente de probablemente la primera potencia económica europea, cuyo perfil ha sido bastante resaltado, tanto en su cara positiva como negativa, sobre todo con la crisis de 2008 y esa austeridad impuesta desde Berlín al resto de Europa, pero que sin duda ha dejado un legado positivo porque desde mi punto de vista, y esto ya es interpretación personal, creo que ha demostrado que la política, el conflicto tiene su lugar y que el conflicto se puede vencer mediante el diálogo y la idea de una coalición efectiva que ahora se ha vuelto a reproducir a través de este gobierno de coalición llamado semáforo, ¿no? Con los liberales, ecologistas y lo que sería el Partido Socialista, el SPD, ¿no? Así a grandes rasgos. Yo creo que Alemania va a seguir siendo un ejemplo en este sentido y que el legado de Merkel yo creo que tiene que ser mucho más analizado de lo que ya ha sido, más allá de las ceremonias y los homenajes que ha recibido, porque su figura realmente es fundamentalmente histórica. Sin duda. Y meto yo otra cortita. Caso Antonio Laje, lo comentábamos el jueves en la sección de Crónicas Argentinas, pero ha cambiado todo tanto que merece la pena seguir siendo comentado. Bueno, parece que hoy va a ser despedido del canal. Recordamos que sobre el presentador de informativos del Canal América pesan serias denuncias de acoso laboral, incluso en un caso de acoso sexual. Parece que va a ser despedido hoy porque además ha sido en principio despedida, aunque parece que es una dimisión, estamos en esa especulación, la directora del canal, la persona a cargo del canal, también por una denuncia de acoso laboral a los empleados. Así que estaremos muy pendientes. Recordamos que el caso de Antonio Laje estalló hace unas semanas tras la salida de su compañera en la presentación del informativo
uno de los periodistas clave de Argentina, una de las personas más vistas, aunque la audiencia de su programa se ha desplomado radicalmente tras este caso. Acoso laboral a mujeres, denuncias de acoso laboral a mujeres, protesta de la redacción de su programa diciendo no es exigencia, es maltrato, porque lloró diciendo que no era maltratador, era exigente. Y la salida de la responsable del canal América, Liliana Parodi, también parece por una denuncia, según periodistas argentinos, de maltrato laboral. Dicho esto, por cierto, otra de Latinoamérica, Gabriel Boric y José Antonio Cast, última semana de campaña, porque el domingo se sabrá si Chile es de ultraderecha o muy, muy a la izquierda o de ultraizquierda, en un país cada vez más polarizado, sobre todo tras el estallido social de 2019. Esta semana va a ser de guerra fratricida con todo para ver quién se lleva el voto de los chilenos. Por cierto, aquí en España vota mucha población chilena. Es en el exterior, desde el voto del exterior, donde más sufragantes hay. Y con esto y un bizcocho, hasta aquí la sección de crítica después de 1 año y medio, porque la semana que viene tenemos los cambios, tenemos el resumen informativo del año y a partir de enero tenemos cambios de trascendencia en el programa. Ángela, Antonio, gracias. A ti, Carlos, siempre. Bueno, Ángela, prepárate porque además en unos momentos vamos a hablar de fútbol y no sé si te va a gustar. Bueno, afrontaremos la batalla como haya que afrontarla. Gracias, Ángela, gracias, Antonio.